Querido Leopoldo, vicepresidente de Noticiero Televisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, mi querido Joaquín, aquí contento de estar contigo. Igualmente, Leopoldo, ¿cómo ves? ¿Cómo vas viendo las cosas? Pues la estoy viendo realmente de un altísimo grado de confrontación, ¿no?, en la arena electoral aquí en México. Me parece que digamos, yo no había visto este tono en otras campañas en México, al menos que no lo recuerdo así. Obviamente recuerdo situaciones de polarización muy fuerte. Recuerdo sobre todo, por ejemplo, todo lo que fue el proceso del desafuero y después la elección del 2006 y sobre todo el postelectoral. Pero digamos, en lo que concierne a la elección en sí misma, pues sí, la de 2006 fue una elección muy polarizante. Pero creo que en algún sentido es peor lo que estamos viviendo en este momento. Digamos, si en 2006, ¿cuál era el debate? Estaba políticamente polarizado. De un lado estaba Andrés Manuel López Obrador y del otro lado estábamos las fuerzas ante López Obrador, y el debate se centraba, digamos, lo más ácido del debate en que si Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México y todas esas acusaciones, y el golpeteo venía muy fuerte por ahí. Digamos, había miedo en ciertos grupos políticos y ciertos sectores de la sociedad de ciertas políticas públicas que, digamos, pensaban que iban a tener un desenlace negativo para el país. Al final de cuentas había una discusión de políticas públicas, si tú quieres, de la personalidad del candidato, que era sobre el que realmente giraba toda la elección. Te vas a 2012, pues también, como en todas las campañas, hay choques. En eso tiene razón el presidente Peña cuando dice que es natural en las campañas que haya confrontación, y también la hubo. Pero en realidad el debate más ácido tenía que ver con la gestión de los gobiernos panistas. 12 años de gestión de gobiernos panistas, si habían logrado un cambio, si no habían logrado un cambio, si eran eficaces o eran ineptos. De alguna manera era un juicio retrospectivo sobre gobiernos, los gobiernos del PAN. Ahora lo que estamos viendo creo que es muy distinto, porque no es sobre políticas públicas ni sobre gestión de gobierno lo que se está debatiendo. Ahora las acusaciones y el debate más ácido es sobre ilicitudes, presuntas ilicitudes. Es decir, hay una serie de acusaciones que se cruzan entre los candidatos y sus equipos que son muy graves, y a decir de ellos mismos en algunos casos ameritarían la cárcel. Digamos, ya está el tema de la cárcel puesto sobre la mesa en estas elecciones. Entonces sí creo que esto pone el debate en otro nivel muy distinto, y creo que eso cae en un contexto que es, pues, de por sí delicado. Apenas a finales del año pasado se publicaron 2 estudios de opinión muy importantes, uno a nivel latinoamericano y otro a nivel mundial, que trataban de ver cuál era el estado de la democracia en distintos países. Uno es el Latinobarómetro 2017. Ahí lo que vemos es que en México es de los últimos países en la región en términos de satisfacción con la democracia. Probablemente no más, si recuerdo correctamente, de 18% de la población estaba satisfecha con el funcionamiento de la democracia en México. Y otro más amplio, porque es a nivel mundial, 38 países, hecho por Pew Research Center. Ese estudio pues arroja un panorama aún peor para México, porque en algunos está hasta abajo de la lista. Baste decir que en el compromiso con la democracia, digamos, la parte de la población que tiene un compromiso a prueba de fuego con la democracia lo estiman en tan solo 9% de los encuestados. Entonces, todas estas acusaciones caen sobre este terreno. ¿Qué preocupa o qué me preocupa a mí? No creo que esto haya en México el peligro de un retroceso autoritario, como se dice, o de un quiebre de la democracia. De ninguna manera creo eso. Creo que todavía hay diques que previenen eso. Yo creo que el ejemplo más reciente pues es la movilización de intelectuales y líderes de opinión que suscribieron una carta alertando sobre los peligros de que el Estado intervenga para influir en los comicios. Esto a raíz
de todo el debate que ha habido en torno a la PGR y Ricardo Anaya. Digamos, la acusación que se hace es que la PGR está actuando políticamente motivada y para influir en las elecciones. Se prenden los focos de alerta, se movilizan estos intelectuales y líderes de opinión y levantan la bandera y dicen cuidado con esto. Me parece que este tipo de activación de grupos sociales en México sí es, digamos, una salvaguarda para la democracia en México. Eso no significa, sin embargo, que todo este tipo de campaña y estas acusaciones muy severas que se están haciendo no tenga un costo. Yo creo que el costo fundamental es que se profundice y se extienda el desdén hacia la autoridad y esta desdén hacia la legalidad también, Joaquín. Digamos, yo me pregunto, ¿qué está viendo la gente cuando ve todos estos debates en los distintos medios de comunicación? Y pues al final yo creo que debe ser un panorama muy confuso porque se acusan una y otra vez, a veces hasta el cansancio. Las acusaciones son las mismas, nada más sube el tono en el que se hacen y el tono de la confrontación, y lo que queda pues es la sensación de que hay una confrontación y ya no sabes después, me supongo, la gente ni a quién creerle exactamente. Yo creo que también queda esta sensación de pues aquí como que nadie cumple la ley, o pareciera que nadie cumple la ley. Y en ese sentido, por eso digo que el costo mayor puede ser este desdén por la autoridad, un alejamiento aún mayor de la autoridad, alejamiento aún mayor del compromiso con la legalidad de parte de la sociedad en general, que estamos todos como observadores de este ácido proceso. No sé si este tipo de debate o digamos de cauce que ha tomado las campañas le beneficien a algún candidato. La verdad no tengo ni idea cómo esté cortando esto a nivel de las preferencias por los candidatos, pero me parece que al país y a sus ciudadanos no le dejan nada bueno, Joaquín. Ahora, Leopoldo, ¿tú no ves esto como un reflejo, el doctor Leopoldo Gómez, no ves esto como un reflejo de una situación que priva en el país, que es la falta de respeto al Estado de Derecho? Yo creo que este tipo de campañas sí son un reflejo de un estado de ánimo, es decir, caen en terreno fértil, pero también creo que agudizan ese estado de ánimo. Vaya, no son solo un reflejo, sino estamos aquí en como una espiral, ¿no? Donde la gente está un poco desapegada, hay cierto cinismo respecto de la política, y todas estas acusaciones pues profundizan eso, agudizan ese sentimiento. Y eso a mí me parece que sí es preocupante. Bueno, entiendo, las campañas pues evidentemente para marcar contrastes, para que las cosas se digan, para que salga a la opinión pública todo lo que tiene que salir. Pero la verdad yo siento que ya están atoradas en puras acusaciones, es decir, no veo que avancen, y a veces tú ves los debates y dices es más de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y como que no salimos de esos debates. En realidad parece un cliché decir que no es una discusión sobre propuestas. Pues no lo es, y sí puede ser un cliché, pero no lo es. Pero tampoco sobre políticas públicas, tampoco sobre el futuro del país. Digamos, sí lo marcan de repente los candidatos, pero ese no es el debate central y no es con lo que se está quedando la gente, y eso te lo puedo asegurar, que si hiciera una encuesta la gente se queda solo con el conflicto. E insisto, el que haya conflicto no me preocuparía, pero no es un conflicto sobre políticas públicas, sobre evaluaciones de gobierno, es un conflicto al final de cuentas sobre acusaciones de ilícitudes, de presuntas ilícitudes, Joaquín. Sí, y no hay espacio, como dices tú, para los planteamientos, como luego reclama la gente, pero al mismo tiempo, Leopoldo, a mí me parece que se convierte muy interesante el debate sobre estos señalamientos, aunque corren el riesgo, como tú has dicho, de convertirse en repetitivos. ¿Por qué? Porque lo que se está discutiendo es un poco como, a ver si no me voy de boca, ¿sí? Cuando el Watergate, dicen que los estadounidenses lo que más le deben a Roberto Nixon, al entonces presidente Richard Nixon, fue que aprendieron de derecho y de derecho constitucional. Aquí no es que estamos aprendiendo derecho constitucional, pero se está debatiendo un tema penal, un tema judicial, y yo creo que eso deja al final alguna enseñanza. Pues sí, digo, ya muy llevado hasta allá, sí, pero la verdad yo sí creo que
son acusaciones que además son complejas, digamos, ¿no? Que si transacciones inmobiliarias, que si el tema de la Auditoría Superior de la Federación, que si los candidatos de Morena tienen o no cuentas pendientes o están o no inhabilitados por ley para ser candidatos. Son temas que pienso son complejos y además en donde, insisto, creo que no se avanza nada. Es decir, ahí están, regresan los debates, sí, regresan las acusaciones, es decir, está la elección atorada en este momento sobre eso, y temo que se vuelva al final de cuentas una suerte de subasta de ver quién hace las acusaciones más temerarias, quién ofrece meter a más gente en procesos penales, entonces como que, pero vaya, no avanza el debate, no veo que esté avanzando en ningún sentido, Joaquín. Sí, ahí sí hay un estancamiento. Sí, posiblemente beneficia a algunos, posiblemente beneficia a otros, pero yo creo que a quien más beneficia son los independientes, ¿no, Leopoldo? ¿O pudiera ser? Pues mira, eso puede ser. La verdad es que sí, digamos, lo lógico sería pensar, pero en esta elección y en este estado de ánimo de la gente, lo lógico luego no es lo que sucede, pero lo lógico sería pensar que ante estos debates y estas acusaciones, pues la gente un poco se desapegara aún más de los procesos electorales y de los candidatos, y hoy por hoy los candidatos son 3, y en ese sentido se movieran hasta ser, digamos, indecisos, ¿no? En las encuestas vieras un aumento de indecisos. Y esa bolsa de votos indecisos, cuando ya entren con fuerza los independientes a las campañas, pues de ahí podrían estarse alimentando. Eso sería lo que tú imaginarías, pero la verdad no estoy seguro qué va a pasar con los indecisos hasta que empiecen las campañas, empiece la cobertura rutinaria de sus actividades y veamos qué tanto jalan o no jalan. Ahora, sí me parece que de repente en algunas entrevistas que yo he escuchado o visto o leído sobre los independientes, pues sí hay algo refrescante en ellos, y eso es que están al margen de estas acusaciones. No es que sean mejores ni peores, no sé ni si eso les vaya a jalar votos o no, pero al menos están en un nivel de discurso distinto, fuera de este enredo que traen los 3 candidatos principales, y sobre todo de un lado el gobierno y de otro lado el frente con Ricardo Anaya como candidato, aunque López Obrador también ahí muy atento a qué está pasando y metiéndose cuando se tiene que meter y saliéndose cuando piensa que se tiene que salir. En fin. Bueno, Leopoldo, pues nos vemos al rato y te mando un abrazo, Leopoldo. Otro abrazote y nos vemos al rato, Joaquín. Gracias, querido Leopoldo, el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa, porque hoy es martes de tercer grado.